¿Y si te dijera que el silencio no es un vacío, sino una fuerza? Que en medio del ruido constante del mundo hay una sabiduría milenaria que ha enseñado a emperadores, soldados y pensadores a encontrar paz incluso en los peores momentos. Esa sabiduría se llama estoicismo. Hoy no venimos a hablar de frases bonitas ni de motivación vacía. Este video es una guía práctica, una exploración profunda de 12 hábitos estoicos que no solo pueden transformar tu forma de pensar, sino devolverte algo que quizá llevas tiempo buscando: serenidad. ¿Por qué los estoicos valoraban tanto el silencio? ¿Qué tenían en común sus rutinas que les permitían mantenerse firmes en medio del caos? ¿Y cómo puedes tú aplicar esos hábitos a tu vida diaria? Cada hábito que veremos no es teoría, es una herramienta concreta para calmar la mente y reenfocar el alma. Quédate hasta el final, porque el último hábito puede cambiar por completo tu forma de terminar el día. Comencemos. Hábito número 1. Guardar silencio ante la ofensa. Hay una frase de Epicteto que parece simple, pero es una bomba de sabiduría. Cuando alguien te ofende, no te dejes arrastrar por lo que hizo, sino pregúntate por qué eso te molesta. En un mundo donde la reacción inmediata se ha vuelto una norma y donde responder con furia parece un acto de poder, el hábito estoico de guardar silencio ante la ofensa es, en realidad, un acto de profunda fuerza. La mayoría de las veces, cuando alguien nos ataca con palabras, no lo hace por quienes somos, sino por lo que ellos llevan dentro. Su frustración, su dolor o su vacío buscan un recipiente donde volcarse. Responder con rabia es aceptar ese regalo envenenado. Pero callar, respirar, no reaccionar, eso no es debilidad, es dominio propio. Imagina por un momento estar en una discusión encendida y, en lugar de gritar, eliges el silencio. El otro se desarma y tú conservas tu centro. El silencio no solo corta el conflicto, también permite que lo esencial emerja. Con él, no necesitas demostrar tu valor, porque ya lo estás practicando. Marco Aurelio decía que no debemos perder la calma por cosas que no dependen de nosotros. La ofensa ajena no está bajo tu control, pero tu respuesta sí lo está. Y lo que haces con ese poder dice más de ti que cualquier argumento. No se trata de reprimir emociones, sino de elegir el momento y el canal adecuados para expresarlas. Guardar silencio no significa tolerar abusos. Significa postergar la reacción para que ésta no sea un impulso, sino una decisión. Y es en esa pausa, en ese espacio de contención, donde empieza la verdadera transformación interior. Si logras hacer esto una vez, sentirás una libertad nueva, la de no ser prisionero del temperamento ajeno. Hazlo 2 veces y verás que tu paz empieza a depender menos del mundo exterior y más de ti. La próxima vez que alguien te provoque, detente, respira y deja que tu silencio hable por ti. No hay arma más contundente que una mente que no necesita defenderse. Hábito número 2. Meditar en la fugacidad del tiempo. El segundo hábito estoico es una práctica tan antigua como poderosa. Recordar que el tiempo es limitado. Memento mori, decían los estoicos. Recuerda que vas a morir. Y aunque suene sombrío, esta frase encierra una claridad brutal que muy pocos se atreven a enfrentar. No se trata de tener miedo, sino de despertar. En lugar de vivir en piloto automático, atrapados entre el pasado que no podemos cambiar y el futuro que no podemos controlar, este hábito nos obliga a abrir los ojos ante lo único que realmente tenemos: el presente. Meditar diariamente sobre la fugacidad del tiempo no es deprimente, es liberador. Nos permite soltar preocupaciones innecesarias, rencores sin sentido, distracciones que no aportan nada. Al contemplar lo breve que es nuestra existencia, todo se vuelve más nítido. ¿Estás discutiendo por algo que mañana no recordarás?
¿Estás postergando lo que sabes que deberías hacer? ¿Estás dejando que otros decidan por ti cómo usar tu tiempo? Los estoicos creían que solo al abrazar la muerte se empieza realmente a vivir. Marco Aurelio, cada noche antes de dormir, recordaba que tal vez ese era su último día, y no lo hacía con temor, sino con gratitud, porque sabía que el que vive sabiendo que todo es pasajero no se deja atrapar por la banalidad. ¿Cuántas veces revisamos el teléfono al día? ¿Cuántas horas se nos van en cosas que no recordaremos en una semana? Si cada mañana dedicáramos 5 minutos a recordar que no somos eternos, viviríamos con más intención. Y ese es el centro de este hábito, usar el tiempo como el recurso sagrado que es. Cada minuto que gastamos sin conciencia es una moneda que no vuelve. La meditación sobre la muerte no busca tristeza, busca presencia, no busca angustia, busca propósito. Y cuando entiendes esto, incluso los momentos de silencio cobran un nuevo significado. El tiempo es lo único que no puedes recuperar, así que guárdalo, protégelo y úsalo para vivir, no simplemente para existir. Hábito número 3. Evitar juicios innecesarios. Uno de los venenos más sutiles de la mente es el juicio, no el juicio racional, el que analiza y decide con calma, sino el automático, ese que salta sin invitación y opina sobre todo y todos. Los estoicos sabían que gran parte del sufrimiento humano no viene de los hechos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y cuando lo piensas con frialdad, tiene razón. Un retraso, una crítica, un silencio, todo eso en sí es neutro. Pero nosotros lo cargamos de significado. Decimos: me ignoró, me faltó el respeto, no le importo. ¿De dónde vienen esas frases? De juicios automáticos, de interpretaciones no examinadas. Evitar ese hábito es como limpiar una lente sucia. No se trata de volverse indiferente, sino más lúcido. Dejar de juzgar te libera porque te devuelve la realidad tal como es, sin adornos, sin proyecciones. Cuando dejas de atribuir intenciones, de suponer historias en la mente de los demás, el mundo se vuelve más simple, más tolerable. No necesitas entenderlo todo, ni clasificar a las personas como buenas o malas. A veces, alguien actúa mal y punto. No tienes que armar una narrativa alrededor. Este hábito no se trata de ser ingenuo, sino de ser libre, libre del veneno mental de querer tener siempre una opinión. Séneca decía que una mente tranquila no se apresura a juzgar, porque sabe que la primera impresión rara vez es la más sabia. Y si la próxima vez que algo te molesta, decides no etiquetarlo de inmediato, y si lo observas como quien ve pasar una nube, sin nombrarla, sin atraparla, solo dejándola fluir, ese espacio entre el hecho y el juicio es donde nace la serenidad. Cuanto menos juzgas, más observas. Cuanto más observas, más comprendes, y cuanto más comprendes, menos necesitas controlar. En ese círculo virtuoso, la paz mental encuentra raíces firmes, porque el silencio interior no se logra callando el mundo, sino callando al juez interno que insiste en hablar primero. Hábito número 4. Reflexión matutina antes del ruido del día. Hay un momento cada mañana, justo antes de que el mundo te reclame, en el que puedes decidir quién vas a ser ese día. Los estoicos aprovechaban esas primeras luces del alba no para correr hacia la productividad, sino para prepararse mentalmente frente a la vida. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, solía comenzar el día recordando que encontraría egoísmo, ignorancia, arrogancia, y que su tarea no era evitarlo, sino responder con virtud. Esta práctica diaria de reflexión matutina era su escudo, su mapa y su brújula. Antes del correo, antes del tráfico, antes del teléfono, ellos se preguntaban: ¿qué depende de mí hoy?
¿Dónde puedo aplicar la sabiduría en lugar del impulso? ¿Qué puedo soltar antes de empezar a cargarlo? La mayoría de las personas despiertan y se lanzan al caos como si no tuvieran otra opción, pero tú sí la tienes. 5 minutos de silencio, de conciencia, pueden marcar la diferencia entre un día llevado por la inercia y un día guiado por intención. Esta reflexión no tiene que ser compleja. Puede ser tan simple como preguntarte, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy sin importar lo que ocurra? El hábito estoico no busca controlar el entorno, sino prepararte internamente para lo que venga. No es un escudo contra la realidad, sino un ancla dentro de ella. Ese momento de quietud, antes de que el mundo exija, es una especie de rebelión serena. Es negarse a vivir en automático, es asumir responsabilidad por tu estado mental. Los estoicos entendían que quien gana la mañana, gana el día, porque es en ese primer instante, cuando la mente está aún sin contaminar, donde podemos plantar las semillas de la virtud. Reflexionar antes de actuar es un acto de respeto hacia uno mismo, y si lo haces con constancia, verás que poco a poco el mundo deja de arrastrarte, porque tú ya tienes claro hacia dónde vas. El día seguirá siendo incierto, pero tú no, y eso es suficiente. Hábito número 5. Practicar el desapego en soledad. Hay un poder secreto en aprender a estar solo, no como castigo, sino como entrenamiento. Los estoicos sabían que la soledad, bien usada, no aísla, sino fortalece. Séneca decía que aquel que se siente solo cuando está consigo mismo está en mala compañía. Y no hablaba de misantropía, sino de independencia interior. Practicar el desapego en soledad no es huir del mundo, es observar cuánto de ti depende de él. ¿Qué pasa cuando se apagan las notificaciones? ¿Quién eres cuando no hay nadie que te mire, que te valide, que te escuche? Esa es la prueba. El hábito estoico del desapego es reconocer que todo lo que tenemos puede irse en cualquier momento y que aferrarse a ello con ansiedad solo genera sufrimiento. Pero este aprendizaje no se hace en medio del bullicio, sino en el silencio voluntario. Retirarse unos minutos al día, desconectarse del ruido y mirar hacia adentro es un acto de sinceridad. No necesitas irte a una cabaña en las montañas. Basta con apagar el teléfono, cerrar los ojos y dejar de buscar afuera lo que solo se encuentra dentro. Allí, en ese espacio íntimo, puedes preguntarte, ¿qué me está controlando hoy? ¿De qué no me atrevo a soltarme? ¿Qué perdería si dejara de depender de eso que creo necesitar? El desapego no significa indiferencia, significa libertad. Es poder amar sin poseer, trabajar sin obsesión, disfrutar sin miedo a perder. Los estoicos entrenaban su mente para no atarse a nada que no pudieran controlar. Practicaban imaginar que sus posesiones, sus roles, incluso sus seres queridos, podían desaparecer, no por crueldad, sino para fortalecer su resiliencia. Esa visualización era un acto de amor, no de rechazo, porque solo cuando sabes soltar, puedes verdaderamente apreciar, y la soledad es el mejor escenario para este entrenamiento. No hay distracciones, no hay excusas, solo tú y lo que estás dispuesto a dejar ir. Y cuanto más sueltas, más espacio hay para lo que realmente importa, tu carácter, tu paz, tu claridad. El desapego no se predica, se practica, y cada día que lo ejercitas en soledad, te haces más fuerte para vivir en compañía sin miedo a perderte. Hábito número 6. Contemplar la naturaleza en silencio. En la naturaleza no hay prisa, no hay ansiedad, no hay necesidad de impresionar a nadie, y sin embargo, todo ocurre con una armonía que supera cualquier planificación humana. Los estoicos comprendían que para volver a lo esencial, había que observar aquello que nunca ha dejado de ser esencial, el mundo natural.
no como una postal bonita, sino como un espejo. Marco Aurelio escribía que cuando te sientas abrumado por los asuntos de los hombres, mires las estrellas y contemples la eternidad. Porque todo lo que ahora parece urgente bajo ese cielo se vuelve insignificante. Contemplar la naturaleza en silencio es más que salir a caminar, es entregarse a la presencia, escuchar el viento sin opinar, ver las hojas moverse sin buscar significado, estar. Simplemente estar, sin tener que ser útil, sin producir nada. Y en esa pausa se revela algo profundo, que tú también formas parte de esa totalidad, que no estás separado del mundo, que tu ritmo puede acompasarse al de los ciclos naturales. La lluvia no se disculpa por caer, el árbol no se exige crecer más rápido, el sol no se compara con la luna. ¿Y tú? ¿Cuánto ruido has creado por no aceptar tu ritmo? Este hábito estoico no es una moda ecológica, es una necesidad del alma. Porque solo en ese silencio natural se desactiva el ego. Nadie necesita que le expliques quién eres frente a un río o una montaña. Puedes dejar de representar y empezar a sentir. Los estoicos usaban esta práctica para recordar su pequeñez y al mismo tiempo su lugar en el cosmos. No como resignación, sino como liberación. Al observar la naturaleza, entendían que lo que es, simplemente es, y que luchar contra eso solo genera conflicto. Así que la próxima vez que no sepas qué hacer, sal, sin música, sin teléfono, sin expectativas, y deja que el mundo te hable con su lenguaje más antiguo, el silencio. Ese tipo de silencio no solo calma la mente, también pone las cosas en perspectiva, porque en un mundo donde todos gritan, mirar un árbol en silencio es un acto revolucionario. Hábito número 7. Aceptar lo que no se puede controlar. La raíz de casi toda ansiedad es esta: querer que la realidad sea diferente a lo que es, intentar cambiar al otro, forzar resultados, controlar lo incontrolable. Pero los estoicos tenían una regla de oro, simple y brutalmente efectiva. Distingue entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti, suéltalo. Epicteto repetía esta idea como un mantra, porque sabía que en ese discernimiento está la libertad. Aceptar no es rendirse, no es apatía ni resignación. Es reconocer los límites de tu poder para poder enfocarlo donde realmente sirve. Cada vez que peleas con el tráfico, con la opinión de los demás, con el pasado o con el clima, estás malgastando tu energía. Pero si decides aceptar, de verdad aceptar lo que no puedes cambiar, entonces puedes concentrarte en lo que sí puedes transformar: tu actitud, tus decisiones, tus hábitos. La aceptación no es cómoda, requiere humildad, requiere mirar de frente lo que duele y decir: esto no está en mis manos. Pero también es uno de los actos más poderosos que puedes practicar, porque es el inicio del autocontrol real. Los estoicos no eran pasivos, actuaban con determinación en todo lo que sí dependía de ellos, pero no lloraban sobre lo inevitable, porque sabían que el mundo no está hecho a medida de nuestros deseos. Está hecho simplemente como está. Y nuestro trabajo es navegarlo con sabiduría, no con necedad. Cada día trae situaciones que escapan a tu control. Una mala noticia, un retraso, una crítica. Puedes luchar contra ellas o puedes elegir no desgastarte inútilmente. Y si logras eso, algo curioso sucede. Dejas de sentirte víctima, empiezas a caminar más ligero, a dormir mejor, a vivir más presente, porque ya no estás intentando empujar el río. Lo estás dejando fluir mientras tú aprendes a nadar. Este hábito, aunque parezca pasivo, es una práctica constante de fortaleza interna. Aceptar no es caer, es soltar, y a veces, solo cuando sueltas, encuentras verdadero equilibrio. Hábito número 8. Hablar solo cuando sea necesario. Los estoicos valoraban la palabra como un recurso sagrado. No hablaban para llenar el aire, no opinaban por compromiso,
No usaban el lenguaje como disfraz. Hablar solo cuando sea necesario era un acto de integridad. Séneca advertía que el que habla demasiado muchas veces piensa poco. Y en estos tiempos, donde cada segundo alguien dice algo en voz alta o publica algo sin pensar, este hábito adquiere un valor incalculable. Callar no es debilidad, es fortaleza, no porque uno no tenga nada que decir, sino porque uno elige cuándo y cómo decirlo. En una conversación, ¿cuántas veces hablas solo por ansiedad, por miedo al silencio, por querer agradar o parecer inteligente? Este hábito no busca volvernos fríos o distantes, sino conscientes, porque cada palabra que pronunciamos moldea nuestra relación con el mundo. Hablar con necesidad es hablar con intención. Significa decir lo justo, no más, no menos. Significa no usar palabras como ruido, sino como puentes. En el silencio se escucha mejor a los demás, pero también a uno mismo. Cuanto más hablas, menos escuchas. Y si no escuchas, difícilmente entiendes. Epicteto recomendaba que, si te encuentras entre personas, hablando de cosas triviales, no te sientas obligado a intervenir. La necesidad de opinar sobre todo es un impulso del ego, pero el sabio elige cuándo abrir la boca y cuándo dejar que el silencio sea suficiente. Este hábito también enseña a cuidar la energía, porque cada conversación superficial drena atención, y esa atención es limitada. ¿Dónde quieres ponerla? ¿En discutir lo irrelevante o en conservar claridad mental? A veces, el mayor acto de inteligencia es quedarse callado, no para ganar, sino para no perderse. Hablar menos no es encerrarse, es elegir calidad sobre cantidad. Es que cada palabra que uses tenga peso, tenga raíz. Que no sean hojas sueltas, llevadas por el viento, sino piedras firmes sobre las que construir. Y si empiezas a practicarlo, verás algo sutil pero poderoso. La gente te escuchará más, no porque hables más fuerte, sino porque cuando hables, sabrán que vale la pena prestar atención. Hábito número 9. Visualización negativa. ¿Qué pasaría si mañana perdieras todo lo que hoy das por sentado? Tu casa, tu salud, tu familia, tu libertad. No es un pensamiento agradable, pero es profundamente transformador. Los estoicos lo sabían. La práctica de la premeditatio malorum, o visualización negativa, no es pesimismo. Es un ejercicio consciente para fortalecer el alma y preparar la mente ante lo inevitable, el cambio, la pérdida y la muerte. Imagina por un momento que lo más preciado para ti desaparece. ¿Te rompe? ¿O te hace más presente? Cuando visualizas lo peor que puede pasar, algo curioso sucede. Dejas de temerlo tanto, no porque te guste la idea, sino porque ya la has enfrentado dentro de ti. Y al hacerlo, renace una gratitud más profunda por lo que aún tienes. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto constantemente, no como castigo mental, sino como un llamado a no dormir caminando por la vida. Si todo puede irse mañana, entonces hoy es sagrado. Esta práctica no te roba la alegría, la intensifica. Te enseña a besar a tus hijos como si fuera la última vez, a ver el cielo como si fuera la última vez, a respirar sin distracciones. En silencio, cada mañana o antes de dormir, cierra los ojos y visualiza una pérdida específica, la de alguien que amas, un proyecto importante, tu independencia física. Hazlo sin melodrama. Siente el peso de esa posibilidad y luego abre los ojos. Lo que aún está aquí es ahora infinitamente más valioso. La visualización negativa no busca angustiarte, sino prepararte, porque el dolor inevitable se vuelve menos cruel cuando no te toma por sorpresa. El estoicismo no propone un corazón frío, sino un espíritu fuerte. Este hábito entrena tu mente para no depender emocionalmente de lo externo y con ello abre espacio a una paz más profunda. Una paz nacida de la aceptación radical de la vida con todo lo que trae y se lleva. Y al final,
Cuando escuches la frase "todo puede cambiar en un instante", ya no reaccionarás con ansiedad. Sonreirás, porque tú ya lo sabías y estabas listo. Hábito número 10. Gratitud silenciosa. Vivimos en un mundo que nos empuja a buscar más, a compararnos constantemente, a medir el valor de la vida por lo que aún nos falta. Pero el estoico gira en dirección contraria. Encuentra valor en lo que ya es y lo hace en silencio. La gratitud silenciosa no se publica, no se celebra con palabras grandiosas, ni necesita ser validada por nadie. Es una práctica interior, tan íntima que apenas se nota desde fuera, pero que transforma por completo la manera en que miras el mundo. Es detenerte, mirar lo que tienes y simplemente agradecer, sin decir nada, sin esperar nada. Séneca decía que el verdadero sabio agradece incluso cuando no tiene motivo aparente, porque comprende que el simple hecho de estar vivo ya es motivo suficiente. Practicar este hábito no requiere rituales complejos ni frases perfectas, solo requiere atención. Atención a lo que ya está, a la cama donde duermes, al agua que bebes, a los ojos que te miran, a la mente que aún puede reflexionar. La próxima vez que estés solo, no busques distraerte. Quédate ahí, siéntate, respira profundo y sin palabras recorre mentalmente las cosas que no te faltan hoy. Esas que das por garantizadas y que para alguien más serían un milagro. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes salud? ¿Alguien te ama? ¿Puedes ver, caminar, pensar? La gratitud silenciosa entrena el alma para no vivir en carencia. Y lo curioso es que cuanto más agradeces sin hablarlo, más consciente eres del verdadero privilegio de existir. No necesitas compartirlo en redes sociales, no necesitas anunciarlo, porque esta gratitud no está hecha para el exterior. Está hecha para nutrirte desde adentro, para que cuando lleguen las tormentas, que llegarán, tengas un refugio interior donde recordar que no todo está perdido. Y en ese refugio no hay ruido, no hay urgencia, no hay exigencia, solo hay presencia. Y esa presencia, cuando es alimentada cada día con gratitud silenciosa, se convierte en una fuente inagotable de paz. Hábito número 11. Evitar distracciones mentales. El ruido no siempre está fuera. A veces el mayor caos vive dentro de ti. Pensamientos que saltan sin orden, preocupaciones que se repiten como ecos, conversaciones internas que nunca terminan. El estoico lo sabía, para vivir en paz hay que aprender a gobernar la mente. Evitar distracciones mentales no significa dejar de pensar, sino aprender a elegir en qué pensar. La mente descontrolada es como un caballo salvaje. Corre sin dirección, se agota sin llegar a ninguna parte. Pero cuando aprendes a tomar las riendas, puedes dirigirla hacia lo esencial. ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por cosas que no han ocurrido? ¿Cuántas veces te has distraído en medio de una conversación, atrapado en pensamientos que no suman nada? El estoico entrena su mente para estar presente. No se deja arrastrar por el pasado ni atormentar por un futuro que aún no existe. Y esa disciplina empieza en silencio. En momentos de confusión, detente, respira, observa qué estás pensando, pregúntate, ¿este pensamiento me sirve, me lleva a la serenidad o al ruido? Si la respuesta es ruido, suéltalo, no lo empujes ni lo reprimas, solo déjalo pasar. Como nubes que cruzan el cielo, no necesitan tu atención constante. Evitar distracciones mentales también significa cuidar lo que consumes. Cada palabra que lees, cada conversación que mantienes, cada estímulo que aceptas, tiene un efecto en tu mundo interior. Si alimentas tu mente con basura, no esperes claridad. Si la llenas de quejas, no esperes paz. Séneca hablaba de la necesidad de tener momentos de soledad para ordenar el alma, y no se refería a estar físicamente solo, sino a desconectarte del ruido interno.
a cerrar los ojos y limpiar el desorden de pensamientos innecesarios. Cuando lo haces con frecuencia, el silencio se vuelve más accesible, más familiar. El mundo no va a detenerse. Las notificaciones seguirán llegando, las urgencias seguirán apareciendo. Pero tú puedes elegir no ser arrastrado. Puedes hacer del silencio mental una práctica diaria. Y con el tiempo, verás cómo tu mente, en vez de ser un enemigo caótico, se convierte en tu aliada más fiel. Hábito número 12. Cierre del día con revisión estoica silenciosa. Al final del día, la mayoría apaga la luz sin pensar demasiado. El cuerpo se acuesta, pero la mente sigue girando. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué dijiste que no debías? ¿Qué omitiste que pudo haber hecho bien a otro? El estoico no deja esas preguntas al azar, las busca, las enfrenta y lo hace en silencio. Epicteto enseñaba que cada noche es una oportunidad para revisar tu alma, no para castigarte, sino para afinarte, para ajustar lo que estuvo mal y reforzar lo que estuvo bien. Esta revisión no se hace en voz alta ni ante un público, es contigo mismo, a solas, con honestidad brutal, pero sin juicio innecesario. Antes de dormir, apaga todo. Silencia las pantallas, el ruido de fuera, las excusas. Respira profundo y vuelve sobre tu día. Fuiste sabio al hablar. Te dejaste arrastrar por emociones que no controlaste. Fuiste justo, prudente, valiente. No se trata de repasar una lista moral, sino de conocerte mejor. Porque si no observas tus acciones acabarán moldeándote sin que te des cuenta. Este hábito te conecta con la conciencia estoica, vivir deliberadamente, ser actor, no espectador, de tu vida. Y lo más poderoso es que con la práctica constante no necesitas más de 5 minutos. 5 minutos de revisión sincera pueden tener más impacto que 1000 distracciones acumuladas. Porque esos minutos son un espejo limpio, sin adornos, donde ves tu reflejo real. La revisión silenciosa no es una carga, es una liberación. Te ayuda a soltar el peso de errores pequeños antes de que se conviertan en cadenas. Te prepara para dormir en paz, sabiendo que al menos hoy lo intentaste con intención. Y mañana será una nueva oportunidad para actuar con más sabiduría. Hazlo esta noche, sin rituales, sin drama, solo tú, tu mente y la verdad de tu día. Y cuando despiertes, serás un poco más consciente, un poco más fuerte y sobre todo, más en paz. El silencio no es ausencia de ruido, es presencia de conciencia. A lo largo de estos 12 hábitos, hemos recorrido caminos antiguos con relevancia eterna. Caminos que no prometen eliminar el caos externo, pero sí fortalecer tu mundo interior, porque la verdadera paz no se encuentra huyendo del mundo, sino enfrentándolo con serenidad. El estoicismo no es una teoría para discutir, es una práctica para vivir, y cada hábito aquí compartido es una semilla, pero solo tú puedes cultivarla. Solo tú puedes decidir si cada noche revisarás tus actos, si agradecerás en silencio, si elegirás tus pensamientos con intención. Nadie puede hacerlo por ti. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca más profundidad, más enfoque, más verdad. No te detengas. Haz del silencio tu aliado, no tu enemigo. Deja que estos hábitos se filtren poco a poco en tu rutina, no como imposiciones, sino como recordatorios de que tú puedes vivir de otro modo, más consciente, más fuerte, más en paz. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete y comparte este video. Tal vez alguien más también necesita reencontrarse con ese silencio que no duele, sino sana. Ese silencio donde empieza la verdadera transformación.